Ya estamos aquí un día más, felices de poder compartir con vosotros un nuevo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Hoy seguiremos hablando sobre mayordomía y trataremos el tercer tema, que lleva un título un tanto interesante: ¿Dios o Mamón? Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña, como es habitual, Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, muy contento de poder estar con vosotros aquí otro día más. También está con nosotros, queridos amigos, Vitia Martínez. Saludos a los amigos, Vitia. Muchas gracias por vuestra compañía y encantada de poder estar aquí un día más para estudiar la Biblia. Y gracias también que estáis vosotros ahí viéndonos y que también nos acompañáis. Y el último que os va a saludar es Israel Guntín. ¿Qué tal, Israel? Muchas gracias por este punto de encuentro. Esperamos que sea una bendición este programa para aquellos que siguen el programa. Como siempre, antes de comenzar, queremos poner a vuestra disposición los cursos de quecursos.com, completamente gratuitos y muy interesantes. Comencemos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Filipenses 2, del 9 al 11. Dios no desperdicia palabras en la Biblia al explicar su perspectiva sobre la obsesión de los seres humanos para con el dinero y las cosas materiales. Si perdemos la perspectiva de lo que es realmente importante, entonces las palabras de Cristo al rico codicioso son también para cada uno de nosotros. Jesús le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has previsto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Servir a Dios y servir al dinero son acciones mutuamente excluyentes. Es una cosa o la otra. No pueden ser ambas a la vez. No se puede servir a dos señores. Tal como indicamos en el programa anterior, el dinero es un excelente siervo, pero puede ser un amo terrible. Podemos engañar a los demás, tal vez incluso a nosotros mismos, pero no a Dios, a quien algún día tendremos que rendirle cuenta. Debemos tomar una decisión y cuanto más vacilemos, más fuerte será la influencia que el dinero y el amor a lo material ejercerán sobre nuestra vida. La fe requiere tomar decisiones de parte de lo que sabemos que es correcto. Nuestra decisión será mucho más fácil si nos concentramos en quién es Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros y en lo que le debemos a Él. En realidad, queridos amigos, todo es suyo, todo es del Señor. Vamos a comenzar explicando primeramente, para que nuestros amigos, los amigos que siguen el programa, puedan entender el porqué de ese título tan llamativo que tiene el programa de hoy. Así que me gustaría que explicaseis sobre todo ese término, el término mamón que aparece en el título. Sí, desde luego creo que los que siguen el programa, el título de hoy debió de llamarles la atención. La verdad que es una palabra, mamón, es una palabra que de origen arameo, que fue adaptada luego al griego, para expresar simplemente la idea de ese sobredeseo o amor por las riquezas, es decir, por las cosas que Dios ha creado para nuestro beneficio, pues cuando tú las haces como las conviertes en un Dios, pues sustituyes al Creador por las cosas creadas. Por ejemplo, en las versiones más modernas podemos encontrar en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10, cuando el apóstol Pablo dice: porque el amor al dinero, es decir, el amor a las riquezas, el amor a lo material, es la raíz de todos los males. Si fuéramos a las versiones más antiguas, por ejemplo aquí, podríamos encontrar pues, la palabra mamón. Jesús también en Lucas capítulo 16, versículo 13,
Él mismo dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, no podéis servir a Dios o a Mamón, ¿no? Esa viene siendo básicamente la idea. Claro, esta idea de las riquezas, también dentro del cristianismo, pues hay también algunas personas que ven las riquezas como algo malo. Lo material es símbolo de malo. Pero sin embargo vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, y fíjate lo que dice aquí el texto bíblico. Dice el Señor al pueblo de Israel, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas a fin de cumplir su pacto que juró con sus padres. De Él viene la posibilidad de las riquezas. Las riquezas, todas las cosas creadas por Dios, que lo vemos en Génesis capítulo 1, podemos ver cómo todo eso Dios nos lo concedió para que nosotros pudiésemos disfrutarlo. Por lo tanto, las riquezas, los bienes, las cosas materiales, todo eso fue dado precisamente porque Dios nos ama y considera que todas esas cosas son buenas para que nosotros las disfrutemos. Como hemos dicho en programas anteriores y vamos a seguir enfatizando, ¿verdad?, a lo largo de programas posteriores, vamos a ver cómo cuando el ser humano empieza a coger y a considerar las cosas que Dios ha creado, el problema viene cuando las empieza a poner como dioses, como para sustituir al Creador. Eso lo vemos, pues, por ejemplo, en el sol. ¿El sol es bueno o es malo? Pues el sol es muy bueno, pero claro, si yo empiezo a considerar el sol como un dios, pues ahí vienen realmente los problemas, ¿no? Y en este ejemplo, pues podemos considerar muchos otros. Sería bueno que nuestros amigos escucharan algunos textos que hablan de las bondades de ese mundo material, de las cosas materiales que Dios ha previsto o ha provisto para los seres humanos. Pues mira, un texto que a mí me gusta personalmente es Salmos 33, capítulo 33, versículos 6 al 9. Y dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta en un montón el agua del mar y pone en depósitos el abismo, y toda la tierra, es decir, toda la tierra, pues alaba al Señor. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y surgió. Así que aquí la palabra de Dios nos enseña a quién le pertenecen todas las cosas que nosotros podemos disfrutar. ¿Quién fue el creador y cuáles fueron los propósitos que Él tenía en la creación para cada uno de nosotros? Simplemente para que todo eso pudiésemos disfrutarlo. Y sobre todo el propósito de todas esas cosas creadas por Dios es para que nosotros pudiésemos reconocer al Creador. Otro texto precioso también encontramos en Isaías. Isaías 45 tiene unos textos también donde identifican a Dios como Creador, el 11 y el 12. Y dice el Señor, el Santo de Israel, tu formador. Pregúntame de las cosas por venir. Mándame acerca de mis hijos y de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo, mis manos, extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Entonces aquí también nos habla justo de esta idea, de que el Señor lo ha creado, que nos ha dado todos los bienes que tenemos y sobre todo nos ha dado la naturaleza, que la naturaleza podemos recrear cosas preciosas con ella y podemos estar en contacto con Él. Muy bien. Por mi parte también me gustaría poder compartir con vosotros otro versículo que está en Juan 1, el número 3, que dice: todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, si nosotros entendemos a un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios perfecto, ya no solo es que Él ha creado todo lo que nosotros vemos, sino que entenderemos que esas cosas que Él ha creado son buenas también para nosotros, ¿no? Porque Él mismo dice, si un padre le va a dar algo bueno a su hijo, una persona, ¿no?, de este mundo, ¿cómo yo no os lo voy a dar, ¿no?, aún más, ¿no? Entonces a mí me gusta porque en todos estos textos que hemos compartido, no solo es que está la mano de Dios en todo eso, sino que sabemos que todas esas cosas que crearon, que fueron creadas por Él, son buenas también para nosotros, ¿no? Más allá de que el pecado después las haya podido corrompir. Sí, la verdad que cuando uno mira la naturaleza que Dios ha creado, este mundo, a pesar de los siglos que han pasado y el deterioro que ha habido, pero pensamos en ese Dios que fue capaz de diseñarlo todo pensando en nosotros. Y es algo extraordinario tener ese sentimiento de ese Dios grande, poderoso, omnipotente,
y que es capaz de pensar en sus hijos y de rodearlo, ponerlo en un medio ambiente para el disfrute, donde las cosas eran bellas, donde los olores, donde se puede recrear la vista en los colores. Sí me gustaría que, bueno, un poco viendo todo lo que tenemos alrededor, a pesar del deterioro que ha habido en este mundo, que un poco pensásemos qué nos dice todo lo que vemos en el mundo material, en la naturaleza, cómo nos habla del Creador, qué nos dice del Creador. Bueno, hay un texto preciosísimo también que lo encontramos en Salmo 19, 1, que dice: los cielos cuentan de su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gran inmensidad que nos podemos encontrar en la creación, sobre todo la precisión con la que se ha creado, eso es lo que nos habla de Dios. Nos habla mucho de un Dios creador que fue muy detallista a la hora de crear. Y no creó ociosamente, no creó porque sí, no creó porque no tenía otra cosa que hacer y estaba aburrido, sino al contrario, fue un Dios que creó con un propósito. Creó un Dios con el propósito específico de que el ser humano pudiera disfrutar su creación. Cuando Dios crea al hombre, le dice: ¿sabes qué? He creado todo, puedes coger de todos esos frutos, excepto de uno, pero bueno, esa es otra historia. Y dice: están todos animales, enseñoréate sobre todas estas cosas. Es tu lugar, lo he creado para ti, lo he creado porque te amo. Y quiero que cuando estés en contacto con esto, cuando veas un árbol, cuando veas un pájaro cantar, recuerdes que yo lo he creado, que yo lo he moldeado con mis manos, que yo he dicho y ha sido creado. Entonces, no hay menor duda de que esa inmensidad nos habla de un Dios mucho más grande de lo que nos pudiéramos imaginar. Que esa precisión nos habla de un amor hacia nosotros, de esa riqueza natural que tenemos, que es para nosotros. El fruto es para que nosotros lo comamos. Y eso nos habla de que Dios se ha preocupado para que nosotros podamos tener todos los recursos posibles en este mundo para poder crecer, evolucionar y para que el ser humano pudiera disfrutar, vivir y alargar sus días. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo dice que todos los atributos invisibles de Dios, es decir, el carácter de Dios, de cómo es Él, su eterno poder y su divinidad se ven claramente en la creación del mundo. Y se entiende por las cosas que han sido creadas, de modo que nadie tiene excusa. Fíjate que nosotros abrimos aquí la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, pero el apóstol Pablo nos invita también a abrir otro libro, y ese libro es el libro de la naturaleza. La naturaleza, toda la naturaleza, uno puede ver, a pesar del problema del pecado, uno puede ver esa diversidad, ese poder, ¿verdad? Ese colorido, esa creación tan hermosa, detallada con un diseño inteligente, específicamente preparada con un propósito que sin duda es para que nosotros podamos disfrutarlo. Colosenses capítulo 1, 16 dice que todas las cosas creadas han sido hechas por Dios y para sus propósitos. Así que todo lo que ha sido creado por Él y todo lo que vemos en la naturaleza, desde luego es para que, con el propósito de que nosotros podamos disfrutarla, considerarla, cuidarla y sobre todo pues, que podamos alabar a Dios por todos esos regalos. El problema, volvemos a insistir, cuando el pecado lo que hace es que empieza a desvirtuar, empieza a llamarnos la atención esas cosas creadas y las quitamos a Dios de en medio y entonces las volvemos dioses. Por eso el título tan sugerente de este tema es muy importante, porque solamente hay dos posibilidades y es o adoramos al Creador o adoramos a las cosas que han sido creadas por Él, ¿no? Es decir, adoramos a Dios o adoramos a Mamón, adoramos a las riquezas, a las cosas materiales. Y cada uno de nosotros, pues desde luego se nos invita a cada día a dar una respuesta en qué lado nos vamos a colocar. Invito a nuestros amigos a que busquen sus Biblias. El Evangelio según San Mateo, el Evangelio de Mateo, el primer Evangelio de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y en el capítulo 19 hay una historia, la historia del joven rico. A partir del versículo 16, me gustaría que la comentásemos, porque es una historia que puede enseñarnos mucho respecto al tema que estamos tratando. Pues en esta historia es un joven que es rico, que se acerca a Jesús. Y lo que le dice es: Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le contesta: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Como que Dios empieza ya como intentando
cinchar, ¿no? Un poquito al joven, porque es un joven que en teoría es judío, ¿no? Los judíos, por tanto, guardan los mandamientos, ¿no? Asisten a la sinagoga, pero él lo primero que le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le preguntó, ¿cuáles? Como diciendo, a ver si es que hay algunos que son más importantes que otros. Entonces Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre. Bueno. Y entonces el joven le contesta, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿No? Entonces, a mí me gustaría incidir, cuando Jesús le contesta, a mí siempre me ha llamado la atención, porque entendemos que Jesús es Dios, ¿no? Y Dios fue quien dio los mandamientos a Moisés. Entonces, seguramente no, como Dios, él sabía el orden en la que Dios dio los mandamientos a Moisés. O sea, él mismo dio los mandamientos. En cambio, él los dice desordenados. No matarás, no adulterarás, no hurtarás. ¿Por qué? Puede ser que él estuviera hablando sin hablar, ¿no? A lo mejor él no había matado a alguien físicamente, pero a lo mejor sí que lo había criticado. A lo mejor no había adulterado, pero sí que había hecho algo que no debía hacer, etc. Sin embargo, termina con y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál era el problema de este joven? Si seguimos leyendo el texto, Jesús le pide a él que deje todos sus bienes y lo acompañe. Sin embargo, él le dice que no puede hacerlo porque tiene muchos bienes. Entonces, al final el joven se va triste. ¿Qué pasa? Que en realidad no estaba cumpliendo todos los mandamientos porque el amarás a tu prójimo como a ti mismo no lo estaba haciendo. En cierta manera hay como un egoísmo ahí hacia... O un amor hacia las riquezas que quitan de lado ese amor al prójimo, más bien. A lo mejor no era tanto egoísmo, pero es un amor que ya a veces no te deja abarcar otro tipo de amor. Entonces, él mismo se va triste. ¿Qué pasa? Según lo que tú me has preguntado de Satanás, ¿no? ¿Qué pasa? Satanás nos conoce bien y él aprovecha esas que son nuestras debilidades para poder atacarnos más fuerte. Entonces, yo creo que tenemos que estar atentos, ¿no? Y orando siempre para que esto no nos pase. Aquí otra vez podemos ver el patrón que se repite constantemente. No es la riqueza el que hacía lo complicado en la vida del joven rico. Cuando Jesús le pide, hace un nuevo mandamiento. Extiende un mandamiento a él y le dice, ven y sígueme, acompáñame. Entonces, muchas veces podemos estar en esta situación dentro de nuestra vida, que Cristo nos diga, ven y sígueme. Y eso puede ser riquezas, pueden ser muchas cosas las que se interpongan dentro de eso. Entonces, realmente no eran las riquezas lo que hacía que el joven rico impidiera ir a Jesús. Y muchas veces nos centramos en la idea de que Jesús le pidió que dejara sus riquezas, entonces que tenemos que dejar nuestras riquezas para poder ir a Jesús. Entonces que tenemos que elegir ser pobres, tenemos que dejar todo, tenemos que venderlo, tenemos que irnos al monte. Y no es así, no es lo que nos pide Jesús. No podemos generalizar esta petición que hizo Jesús a este joven rico y creer que para todos es de esta manera. Porque la riqueza no tiene en sí nada de malo. Lo que tiene de malo es cómo la utilizamos. Sobre todo, ¿dónde está centrada tu riqueza? ¿En acumular o en compartir, en dar? Y por eso lo dice muy bien aquí. Dalo a los pobres. Dáselo todo a los pobres, compártelo. Ama a los demás y ven y sígueme. Porque yo quiero que tu amor no esté en la riqueza, sino que tu amor esté en mí. Y sobre todo, algo muy importante es que cuando tú quieres expresar tu amor por Dios, el amor se expresa por medio del amor hacia el hermano. Ya lo dijo muy bien Juan. Quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un hipócrita, es un mentiroso. No es verdad. Entonces, cuando yo tengo dinero, yo digo, Dios, yo te amo, Señor, pero no lo comparto con los demás. Cuando estás centrado solamente en acumularlo para mí, es ahí cuando hay algo negativo. Porque el amor por el dinero me ciega de amar a mi prójimo, compartirlo y sobre todo de amar a Dios primordialmente. Es interesante porque la Biblia es un libro de encuentros, y un libro de encuentros precisamente con nuestro Dios. Lo que le pasa, como la historia que leyó Vitia, es muy importante porque cuando nosotros realmente queremos saber cuál es nuestro problema, el problema que estamos teniendo en nuestra relación con Dios, y vamos a Él nos va a dar siempre la respuesta. Pues es justamente donde el joven moderno de hoy en día le puede preguntar al Señor si realmente está adorando a Dios o está adorando otras cosas. Uh-huh. Y claro, es que el Señor te va a dar la respuesta. Por eso es tan importante de que lo que hablamos aquí no se quede solamente en teoría, sino que la idea es de que solamente Jesús es el único que nos puede dar la visión correcta de nuestra vida. Claro, en esta ocasión en la Biblia aparece este encuentro y está relatado precisamente para que nosotros, pues, por todos los medios posibles, no actuemos o decidamos lo mismo que decidió este joven rico. Porque dice la Biblia que él se fue triste.
Y claro, simplemente lo único que le queda a una persona cuando Jesús le dice, este es tu problema, y si tú no me dejas a mí trabajarte en tu corazón, pues la consecuencia es esta. O sea, la Biblia nos lo dice una y otra vez. La consecuencia de adorar otra cosa que no sea precisamente al Creador, a corto o largo plazo va a ser, pues eso, tristeza, angustia, depresión, soledad y mucha, mucha frustración. El Señor nos promete que Él es fuente de agua viva, ¿no? Y cuando nosotros bebemos de esa agua viva, pues nosotros precisamente lo que tenemos es esa alegría y esas ganas de vivir. Ya sea que seamos ricos o pobres, ¿de qué forma podemos asegurarnos de mantener una relación correcta entre, digamos, las riquezas, las cosas del mundo, como a veces la Biblia, la terminología que usa la Biblia? ¿Cómo podemos mantener una relación correcta entre nuestro Dios, nuestro amor a Dios o el amor a esas cosas, a lo material? Dice el texto de Efesios, capítulo 5, versículo 15, entonces mirad con cuidado cómo andáis, no como necios, sino como sabios, es decir, como gente inteligente, que use la cabeza para pensar. Aprovechad bien el tiempo, porque los días que vivimos son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y la idea aquí es esa, ¿cuál es la voluntad del Señor? Es muy importante que el creyente sepa quién es. Y quién es tiene que ver con la identidad, de pertenencia, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y esa idea de vivir cada día nuestra vida, pues desde luego, si el Señor está presente ahí cada día, pues Él nos va a dar la sabiduría, nos va a enseñar el camino que debemos de tomar precisamente para no caer en estos conflictos y en estas desviaciones que nos pueden llevar a dejar los principios a un lado y excedernos, ¿verdad?, para esa búsqueda de las riquezas. Porque mira, el problema que tiene sobre todo el amor a las riquezas es que al final los principios quedan a un lado. Pues el Señor lo dijo, nadie puede servir a dos señores. O estás conmigo o al final pues te vas detrás de las riquezas. ¿Y cuántas veces nos vamos detrás de las riquezas dejando los principios que nos protegen, que el Señor nos ha dado? Entonces, ¿cómo podemos andar en esto? Pues los principios Dios nos los ha dado para que podamos pisar firme, para que podamos ir paso a paso con la seguridad de que a lo mejor las cosas pintan muy mal. A lo mejor es cierto, es posible que mañana tenga que pagar muchas facturas y no tenga esos recursos. Pero desde luego el Señor nos ha dicho que confiemos en Él. Y el Señor tiene el poder para cambiar las cosas en un segundo. Y desde luego podíamos contar testimonios aquí, ¿verdad?, de cuántas veces el Señor nos ha ayudado seguramente a cada uno de nosotros en esta situación. Y el Señor nos lo garantiza. Él dice que no nos va a dejar, que Él se compromete en esto. El Señor es alguien real y alguien preocupado en nuestra vida. Y si Él tiene cuidado por las cosas materiales y por las flores y por los animales, ¿cuánto más va a tener cuidado con nosotros? Esa es una promesa bíblica que por fe hemos de agarrarnos. Y los principios son inquebrantables, ¿no? No debemos nunca dejar los principios a causa del amor o la búsqueda de cosas materiales. Aquí algo importante es destacar la palabra relación. Nosotros podemos tener relaciones de diferentes tipos, pero también podemos tener relaciones enfermizas, relaciones de codependencia, relaciones donde dependo yo de esta relación y mi identidad depende de eso. Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta que en nuestro corazón, en nuestra vida, es como una casa y tenemos que darle el lugar donde tiene que estar. Al Señor hay que darle el lugar más importante de la casa, el lugar más visible, el lugar predilecto. Entonces, lo importante es dónde estoy situando yo las cosas materiales, dónde estoy poniendo yo al Señor. Las cosas materiales son lo que destaca en mi caso, realmente lo que destaca en mi habitación, en mi mente, en mi corazón, es el Señor. Entonces, es para llevarlo un poco al terreno práctico, ¿qué es lo que destaca? Y sobre todo, ¿qué relación tenemos? Una relación enfermiza, una relación de dependencia donde yo no vivo sin tener eso. Mi identidad depende de esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la dependencia solamente tiene que ser del Señor. Solo tenemos que depender nuestra identidad completamente de Dios. Y cuando depende de lo que tengo o dejo de tener, es ahí cuando yo tengo una relación enfermiza con las cosas del mundo. De esta manera yo tengo que identificar que tengo que alejarme de esa relación enfermiza porque me está haciendo daño, porque no puedo vivir sin ello.
y no debe ocupar ese lugar nadie más que solo Dios en nuestra vida. Incluso la relación con Dios nunca puede llegar a ser enfermiza. Al contrario, es una relación donde en dependencia, en voluntad, tú decides amarle, tú decides seguirle y sobre todo sabes que esa relación siempre va a dar muchos frutos, lo cual la relación con otra persona que se enfermiza nunca lo va a dar. Es como si ahora mismo tuviéramos un árbol frente a nosotros, ¿no? Que no nos dejan ver más allá todo el bosque, ¿no? Pues con esto pasa lo mismo. Lo malo no son las riquezas, sino cuál es nuestra mira, nuestro objetivo, qué importancia le damos. Porque es que puede ser que nos esté tapando tantas bendiciones que nos estamos perdiendo y además nos esté trayendo tantas consecuencias negativas que es un tema a reflexionar. Ahora que dices eso, me acuerdo muy bien la historia de Zaqueo, cuando él quería ver a Jesús. De repente se encuentra con una multitud y se da cuenta que no podía ver a Jesús. Había muchas cosas que se interponían ante él y él tuvo que correr. Siendo una persona de categoría, siendo una persona muy importante, le dio igual. Corrió para subirse a un árbol para poder ver a Jesús. Y justo tenemos que hacer esto, poder subir al árbol, poder esquivar a la gente, dejar nuestras relaciones. ¿Para qué? Para poder ver a Jesús y decirle, Señor, aquí estoy, ven a cenar conmigo. Lo más importante en mi vida ya no es las riquezas. Ven tú y si quieres tráete a los otros 12 que vienen contigo, que aquí mi casa está llena para ti. No es un tema así sin importancia lo que estamos hablando, ¿no? Porque Jesús mismo dijo, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos, él añadió muchos, van por ahí, ¿no? Van tras él. Y Pablo cuando nos dice no nos conforméis en este mundo, no nos conforméis a la mayoría, es un llamado a que nosotros hagamos una reflexión profunda cada día de si Dios va a ocupar el centro de nuestro corazón o no. Y esto es una expresión de nuestra relación con Dios. La manera de buscar lo que más nos interesa, la manera de gestionar el tiempo, de gestionar las riquezas, de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pues realmente habla, es un testimonio público de aquello que hay realmente en nuestro corazón. Jesús lo dijo muy bien, ya que estábamos leyendo la historia del joven rico. Los siguientes versículos del Mateo 19, del 23 adelante, dice, os aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Fíjate si es importante la cuestión de la riqueza, que qué nivel le da Jesús en este momento. Es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Pero después agrega por qué. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Entonces los discípulos, cuando escuchan esto, cuando ven la historia del joven rico, cuando ven al joven rico retirarse, triste, entonces ellos preguntan, Señor, pero entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? Porque tal vez, si te estás diciendo que es muy difícil, Jesús responde de una manera espectacular. Y dice, esto es imposible para los hombres. Pero para Dios, todo es posible. Y es muy bonito, porque estamos incapacitados muchas veces de quitarnos nuestros problemas. Estamos incapacitados de entrar al reino de Dios. Ya sea la riqueza u otra cosa, la incapacidad de poder acercarnos a Cristo, la incapacidad a veces de responder, está en nuestra vida. Puede ser eso, pueden ser relaciones, pueden ser muchas cosas las que nos impiden estar con el Señor. Y el Señor repite, esto es imposible para el hombre. El hombre no puede salvarse por sí solo. El hombre no puede acceder a Jesús por sí mismo. Solamente puede ser por medio de Dios. Dios es el que crea, como dijimos en los programas anteriores, el querer como el hacer. Y es muy bonito saber que únicamente depende nuestra relación de Dios y que nuestros problemas e incluso nuestras relaciones enfermizas con las posesiones materiales, solamente el Señor es el que nos puede ayudar a quitar de nuestra alma, a sacarlo de ahí, para que darle lugar únicamente a Dios. Habéis mencionado muchas veces el término relación. Relacionarse, la forma de relacionarnos con Dios. Hay relaciones tóxicas a veces con otras personas. Me gustaría, en cierta medida, que utilizando vuestras Biblias, mencionaseis algunos versículos en los que veamos la manera, en la forma en que Dios nos protege, nos salva de cosas que son negativas. Si tenéis algún ejemplo, porque seguramente a nuestros amigos les gustaría conocer también, bueno, cómo en esa relación que tengo con Dios, cómo Dios me protege, cómo Dios me ayuda, cómo Dios me salva, me guarda de cosas que podrían pasar. Hombre, hay muchísimos textos que nos hablan de esto. Por ejemplo, tenemos en Colosenses 1:13, un texto precioso que dice, Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre y el perdón por sus pecados.
En 1 Tesalonicenses también tenemos otro. 1 Tesalonicenses 1:10. Vamos rápido para mencionar varios. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo que resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Entonces, se repite constantemente ese tipo de textos. Hebreos también. Por ejemplo, en Hebreos 2:14 tenemos otro texto precioso que dice así, por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, el diablo. Y aquí está la clave en este texto. Él vino para darnos paz, para darnos tranquilidad. Y muy bien lo dice Hebreos, tenemos un sacerdote que ha venido aquí, que se ha puesto en nuestro lugar, que sabe cuáles son nuestras más íntimas tentaciones, que sabe cuáles son los dolores del corazón humano. Entonces, estos textos nos hablan de cómo nos pudo librar Cristo viniendo aquí, haciéndose como nosotros. Es la única manera que nos podía librar. Viniendo aquí, venciendo el pecado, siendo uno como tú y como yo, donde estuvo en las mismas tentaciones. La tentación de la carne, fue tentado por el mismo Satanás. Entonces, Él venció y nos libró por medio de ir hasta la cruz y de ir a la cruz a la muerte. Entonces, no tenemos que tener la menor duda de que estamos librados ya del pecado. Y sobre todo que en su ayuda podemos lograr librarnos de esto y podemos encontrar la paz en nuestro corazón para realmente alcanzar la redención y estar en el reino de los cielos. Tengo un texto también hermoso que me llama la atención, me gusta mucho. Está en Apocalipsis, capítulo 1, y versículo 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Precioso, ¿verdad? El Señor nos redimió, nos amó tremendamente y nos lavó del pecado. Y es muy gráfico, ¿verdad? La suciedad. Cuando un chiquillo, un niño pequeño sale corriendo, yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño, que alguna vez empezaba a andar y ya no andar, sino correr y tal, y salía, se desprendía de nuestros brazos, de nuestra mano, salía corriendo, ¡pua! Allí se caía y se manchaba todo. Y nosotros, ¿verdad? Íbamos a cambiar al niño. Y me hace pensar ese texto, ¿verdad? Hemos caído en el pecado. El pecado nos ha manchado. Ahora estamos todos enfangados, embarrados. Pero viene Jesús, nos toma, nos lava con la sangre, con su sangre, lava nuestros pecados, nos limpia. Precioso, ¿verdad? Tenemos que pensar, queridos amigos, que el Señor está ahí. Su relación con nosotros es real. A veces podemos equivocarnos, a veces podemos caernos como un niño, pero Jesús viene para rehacer esa relación que en un momento se puede perder. Viene a tomarnos de la mano, a levantarnos y a limpiarnos. Voy ahora al libro de Job, ¿vale? Job, capítulo 42, el versículo 5 y 6. Es una expresión preciosa. Dice allí Job, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cristo pagó la deuda en forma total y plena por todo ese mal que nosotros hemos hecho. ¿Cuál debería ser entonces nuestra respuesta cuando uno lee palabras como estas ahí en el libro de Job? A mí este texto me encanta porque dice, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. O sea, muchas veces nosotros hablamos a otras personas que no creen en Dios y ellos a veces siento que a veces no me pueden entender, ¿no? Entonces, hasta que tú no tienes una relación con Jesús, como tú decías, no llega a haber una comprensión real. De hecho, hay una historia que siempre me ha gustado mucho, que es un hombre que estaba en la calle predicando acerca de Jesús, ¿no? Hablando de Dios, de su gran amor, y había una multitud que lo escuchaba. Y de repente una persona que iba andando por la calle se para, levanta la mano y dice, pues yo no creo en Dios. Entonces el hombre al instante dejó de hablar. Sacó una naranja y empezó a pelarla y después se la empezó a comer. Y dijo, ¿esta naranja era amarga o dulce? Y se lo preguntó a este hombre.
Y el hombre le dijo, no lo sé, te la has comido tú, ¿no? Le dice, pues lo mismo que pasa con esta naranja pasa con Dios. Si tú no has probado a Dios, nunca vas a saber realmente lo que es, ¿no? Entonces me encanta este texto porque dice, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Ahora es como lo siento, ahora te he conocido, ahora te he encontrado, ¿no? Entonces esa debería ser nuestra respuesta a Jesús. Realmente decirle, Señor, quiero tener una relación contigo. Realmente, si no acabo de entender lo que has hecho por mí, ayúdame a entenderlo, ¿no? Y a aceptar ese regalo. Y a intentar también conocerlo a través de la Biblia, porque tenemos una gran bendición y es que tenemos aquí su mensaje. Hay muchas veces que nos dicen cosas de Dios que son incorrectas, ¿no? A veces a mí me da mucha pena cuando alguien se muere y dicen, es que era la voluntad de Dios. Dios que es un Dios de amor. No sé, a veces atribuimos cosas a Dios, ¿no? Sin haberlo conocido realmente. Entonces es muy bueno estudiar la Biblia y lo que dice. Claro, las ideas de Dios son ideas, pero eso no quiere decir que Dios sea así. Y desde luego, ¿cuántas ideas hemos escuchado de Dios que nada tienen que ver con Él? Porque la Biblia, desde luego, la mejor descripción que hace de Dios, para mí la hace Juan cuando dice que Dios es amor, ¿no? Y a lo largo de la Escritura podemos ver pues, ese amor activo que incluso vino a este mundo, que vivió con nosotros, entre nosotros, y entregó su vida para que nosotros pudiésemos disfrutar pues, de ese perdón, de esa limpieza. Yo me acuerdo así, ahora recordando lo que decís, un amigo que me contaba una vez que él vivía en una de estas grandes ciudades y claro, él había escuchado de Dios, el Dios de sus padres, lo que le habían contado cuando iba a la iglesia. Él después decidió pues, dejar un poquito todo eso y se marchó de viaje a una gran ciudad y decía que cuando entraba en el metro siempre había allí un señor todo motivado y contento y feliz con un cartel grande que ponía Cristo te ama, ¿no? Cristo te ama, y otro día ponía Cristo viene pronto. Y resulta que pasado el tiempo, él estaba pasando una crisis así en su vida y estaba en una discoteca así por la noche y pues bueno, empezó a beber y cuando fue al baño pues bueno, empezó a sentirse muy mal y cuando empezó a lavarse la cara y levantó los ojos y se miró frente al espejo, él me contaba que entonces le vinieron los mensajes de este hombre a la entrada del metro con los carteles, ¿no? De Cristo te ama, ¿no? Y entonces él recordó que eso es lo que le decían sus padres cuando era pequeño. Y esto pues le llevó a reconsiderar su vida, a dejar que Dios fuera una idea de otros y empezar a vivir pues ese Dios maravilloso que pudiese habitar dentro de su corazón. Y claro, esa motivación que él me decía que ese hombre tenía con los carteles, pues él me lo contaba también con esa misma motivación de ese encuentro nuevo que había tenido con Jesús. Y Job dice así, ¿no? De oídas te había oído, ¿no? Mas ahora yo ya te conozco, te voy viendo. Y esa es la invitación que le hacemos desde aquí a los que siguen el programa. Lo que hablamos aquí es nuestra experiencia, es lo que hemos podido vivir con nuestro pasado, y desde luego la invitación es que cada uno puedan, desde luego, pues interiorizar esto y que Jesús pueda ser pues esa experiencia real y viva, ¿no? de en cada uno de nosotros. Y concretamente, la respuesta que podemos dar ante ese amor precioso que nos ha dado Jesús es que Él nos dice, como le dijo al joven rico, ven y sígueme. Eso es lo que hoy en día del siglo XXI es lo que está haciendo Cristo, tocando a la puerta de nuestra casa, diciendo, hey, estoy aquí, ábreme. Déjame entrar a tu corazón, pero no quiero una habitación, quiero tu casa entera. Y concretamente, la persona que nos sigue tiene que entender, comprender que lo que está haciendo Cristo en este momento es llamarle y diciéndole, ven y sígueme. Deja todo lo que te estorba, quiero entrar en tu corazón, dame tu corazón, es lo único que quiero. Quiero tu vida completa. Y eso es lo que realmente tendríamos que dar como respuesta, decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi casa, entra conmigo, cena y empecemos a tener una relación, vamos a conocernos. Por eso es tan importante el momento de ese encuentro con Jesús, porque solamente alguien que se siente sucio, alguien que se siente solo o alguien que se siente que se ha equivocado y que necesita algo mejor para su vida, es ahí donde en Jesús puede encontrar ese alguien que lo va a perdonar, sea cual sea su situación, alguien que le va a acompañar y alguien que lo va a cuidar, ¿no? Fíjate la promesa de Dios, sea cual sea tus pecados, ven a mí y yo te los voy a lavar, ¿no? Y eso es algo hermoso porque solamente lo podemos encontrar en Él. Y claro, cuando alguien entonces valora realmente su condición y lo que Jesús te ofrece, es ahí cuando se puede dar esa relación. Por eso es tan importante
buscar a Dios, más que buscar a Dios, de responder a Dios, porque Dios es el que te busca a ti, más que nosotros a Él. Él es el que viene primero en nuestra vida y el que hace pues, de captar nuestra atención de mil y una maneras, ¿no? Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios nos llama de muchas formas y de muchas maneras. Así que Él está interesado, preocupado en cada uno de nosotros, sea cual sea nuestra situación. A mí me gustó mucho la idea que dijiste, que es que lo que tenemos que hacer es reconocer nuestra necesidad. Y es muy importante. Muy bien, Apocalipsis, el mensaje a la Odisea 3:17 dice, yo soy rico y estoy enriquecido. Nada necesito. O sea, aquí Dios nos advierte mucho sobre esto, sobre esta actitud de la persona que tiene muchas posesiones. Yo soy rico y nada necesito. Tranquilo, yo estoy bien. Yo aquí tengo un coche, tengo una casa, tengo seguridad. Yo no necesito nada, por favor. O sea, a mí Cristo déjalo para otro tiempo. Yo en este momento estoy bien. Yo no necesito nada. Entonces, es ahí cuando tenemos nuestras prioridades puestas aquí, cuando tenemos los tesoros aquí, terrenales. Porque realmente el Señor nos ha dado una realidad de que esta persona que dice, soy rico, nada necesito, le dice que es algo y dice, no conoces que eres un miserable, que eres pobre, que eres ciego y desnudo. Que tú puedes sentir que tienes todo, amigo. Pero realmente enfrente de mí no tienes nada, estás desarmado. Pero la gloria eterna, la gloria venidera, lo que te da el Señor, la salvación, es lo que perdura para siempre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque puede ser que incluso no tengamos mucho, pero que sintamos en nosotros mismos que lo tenemos todo y que no necesitamos nada, que estamos bien. Y no es así. Tenemos que reconocer la necesidad que tenemos en nuestro corazón de decir, necesito a Cristo. Soy un pobre, soy cuitado, pero el Señor, ojo, Él me quiere dar algo más. Entonces aquí dice algo, te aconsejo que compres de mi oro refinado, de que seas rico en vestimentas blancas para cubrir la vergüenza de tu desnudez, colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Y eso es lo importante, que sepamos dónde comprar, que sepamos qué acumular. ¿Qué quiero? ¿Una vestidura de este momento que al final se va a desgastar? ¿O quiero una vestidura blanca que va a dar el Señor que dure eternamente? Entonces, esa es la pregunta. ¿Dónde compro yo? ¿Estoy comprando esto o voy a comprar realmente tesoros en el cielo, aceptando y teniendo fe en que Jesús me lo va a dar gratuitamente? En Isaías 49:14 dice, pero Sión ha dicho, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Este es un versículo que creo que todos nos podemos sentir identificados porque en algún momento de nuestra vida lo hemos vivido, ¿no? El sentirnos solos, el que Dios nos ha abandonado, que no está con nosotros. Sin embargo, Dios nos contesta con el versículo 15 y dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pues aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. ¿No? Es un texto muy bonito porque nos está comparando con el amor de una madre, ¿no? Y entonces es como si una madre se llegara a olvidar, que es un amor muy grande, si ella se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Es un texto precioso. Hay otro texto también que me recuerda mucho de un salmo, que es mi salmo preferido, que es el Salmo 27, que es el Salmo 27:10, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor con todo me recibirá. Yo creo que eso nos habla del gran amor que Él tiene hacia nosotros. Que aunque nos abandonen las personas, que podemos creer que nunca nos van a abandonar, el Señor siempre estará ahí para nosotros. Entonces, si Él nos ama con ese amor por arriba de todas las cosas, ¿cuánto más nosotros no podemos darle el primer lugar en nuestra vida? Por eso, querido amigo, te invitamos a que experimentes el amor de Jesús en tu vida, que le busques, que le lleves tus problemas, tus situaciones particulares y que experimentes, igual que Job, ¿verdad? No solamente de oídas, lo que dicen los otros de Jesús, los que dicen los otros de Dios, pueden ser nuestra familia, nuestros padres. No, experiméntalo en tu vida. Chicos, ¿qué puede haber en nuestras vidas que pueda competir con Dios por nuestros afectos? ¿Qué cosas pensáis que puede haber en nuestra vida que se lleve los afectos, que les robe los afectos que tienen que estar puestos en Dios, se los robe? Yo creo que todo aquello que realmente nos quite tiempo para Dios, ¿no? Es todo aquello que, bueno, para Dios y para nuestros seres queridos, las cosas importantes, ¿no? Entonces tenemos que hacer una reflexión, como estamos hablando mucho en estos programas, y examinarnos, porque cada persona tiene su debilidad. Entonces tiene que saber cuál es su punto débil y realmente pensar si realmente eso le quita tiempo a lo que es realmente importante, ¿no? Entonces, para ello lo que deberíamos hacer es que cada mañana muchas veces
nos levantamos ya con prisas, ¿no? Pensando en lo que tenemos que hacer de aquí para allá. Sin embargo, sería muy importante cada mañana pararnos un momentito y dedicarlo a Dios, ¿no? A meditar, a estudiar su palabra y decirle, Señor, guíame, ayúdame a ver todo aquello en lo que estoy fallando. Y para así poder hacer frente a todo aquello que realmente me está haciendo un tope en mi vida y asimismo con los que me rodean o contigo mismo. Vivimos en una época donde todo pasa a un control de calidad, donde todo lo que se vende y lo que adquirimos se chequea para ver si las cosas están bien, ¿no? A lo que dice Vitia es muy importante porque nuestra mente también ha de pasar controles de calidad. Y ese control de calidad es interesante que se pase cada día, que lo chequeemos. Hay un proverbio que dice, tales son los pensamientos, lo que pensamos, eso es lo que somos. No es lo que hacemos o lo que decimos, sino lo que está aquí metido dentro de nuestra cabeza constantemente. ¿Cómo me levanto cada mañana? Jesús mismo, él cada mañana que se levantaba, lo primero que hacía era pues, presentarse delante de su Padre y poder entregarse a Él para que Él pudiera pues, estar preparado para encontrarse con el mundo que se iba a encontrar. Y la Biblia nos habla de que este mundo vivimos no en unas vacaciones en el Caribe, eso será cuando Cristo venga, sino vivimos en un conflicto constante. Entonces, salir cada mañana preparado, entregando nuestro corazón al Señor para que Él pueda habitar en nuestra vida y poder enseñarnos, prepararnos, saber relacionarnos con los demás, saber pedir perdón, saber poner las cosas en su sitio. Fíjate que el materialismo te ocupa todos esos tiempos, ¿no? Hay gente que no tiene tiempo ni para pasar una hora con su familia, con sus amigos, para cultivar las relaciones sociales y poder disfrutar de los afectos de la gente, ¿no? Entonces, todo esto lo que trae es mucha soledad y mucha angustia. Entonces, es importante que cada día nosotros pongamos el orden de los valores en su debida importancia. Primero, la Biblia nos dice que por delante de todo, por encima de todo, está Dios. Dios es el valor de los valores. Y luego tenemos, por ejemplo, pues nuestras familias, la gente más cercana a nosotros. Todo lo que quite eso, ¿no? De manera constante, ¿verdad? Porque hay días y días, de manera constante nos puede llevar, dice la Biblia, a desviarnos inconscientemente. Porque claro, ¿quién dice que es materialista? O sea, nadie va a reconocer que es materialista. Nadie nunca se dice de sí mismo algo tan malo. Sin embargo, la Biblia nos dice que todos tenemos este peligro. El peligro de quitar a Dios de en medio y poner por delante otras cosas es muy fácil, muy, muy, muy fácil, incluso en cosas buenas. Por ejemplo, nosotros participamos en programas de la Iglesia y en actividades. Y muchas veces incluso puede ser un obstáculo dedicarle más tiempo a actividades y programas de Iglesia que incluso dedicarle tiempo a Dios. Y eso también puede ser un obstáculo. Es decir, uno puede estar también quitando a Dios de medio haciendo teóricamente cosas buenas. Entonces es importante que Dios esté en primer lugar, porque Él es el que va a poner el equilibrio y los valores en su debido lugar. Casi terminando muy rapidito, me gustaría que, siendo que, ¿verdad?, vivimos en esa realidad de que no somos dueños de las cosas que manejamos, sino que todo le pertenece a Dios, ¿cómo tendríamos que vivir siendo conscientes de eso? Bueno, tendríamos que ser muy conscientes, como dice Colosenses 3:2, se dice poner la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. Esa pertenencia, esa acumulación y ese amor por las cosas lo que pueden hacer es que lo guardemos para nosotros y no lo compartamos. Rápidamente es cuando Cristo multiplica los panes, lo da a los discípulos. ¿Para qué? Para que los repartan ellos. Entonces, esa debe ser nuestra consideración y esa debe ser nuestra actitud ante las cosas. Ese desprendimiento de ellas para poder otorgarlas. Muy bien dice Jesús, cuando alguien te pide una túnica, no le des una, dale 2. Cuando alguien te pida que lo lleves 1 kilómetro, no lleves 1 kilómetro, llévalo 2. Despréndete de tus cosas para darlas. Dios ama al dador alegre, porque entiende que las cosas son de Dios. Y si se las dio, si Dios las ha otorgado, es con un solo propósito, que es compartirlas. Y siempre hace ese propósito. El Evangelio es igual. Cuando el Evangelio llega a tu vida, llega con el propósito de que lo compartas. Siempre es compartir y dar todo lo que Dios te ha dado. Las consecuencias de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, eso se ve, ¿no? Uno puede elegir ser cristiano o no, pero no puede elegir dar testimonio o no. Y la manera de gestionar nuestros recursos son un testimonio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Cristo habita en el corazón de una persona, los impulsos naturales, no debido a nosotros mismos, sino debido a quien habita, es decir, a Cristo,
eso naturalmente será el testimonio. Y los recursos, la gestión de los recursos, a lo que se le habla aquí, ¿verdad?, la mayordomía, es decir, que no somos dueños de nosotros mismos, sino que le pertenece a Dios, es un testimonio público. Y eso se hace simplemente cuando Jesús está. La humanidad fue concebida para la adoración. Y esa adoración puede orientarse hacia el yo, hacia las cosas creadas o hacia el Creador. Pero solo la última opción aporta satisfacción duradera, un verdadero sentido de pertenencia y da propósito a nuestra existencia. Vamos con nuestro resumen de hoy. Necesitamos reconocer que Dios es el Creador, el único que debe ser adorado por sobre su creación. Debemos apreciar el maravilloso amor de Dios desplegado a través de sus funciones como Creador y sustentador. Reconocer el amor de Dios por nosotros nos llevará a adorar a nuestro Creador Redentor, que manifiesta continuamente su amor hacia la humanidad a través de su provisión diaria. Bien, ha llegado el momento de despedirnos. Si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis, podéis escribir a hola@hotmedia.es. Ojalá podamos comprender que los seres humanos fuimos creados para adorar y que este impulso se cumple satisfactoriamente cuando la adoración se dirige hacia Dios, no hacia cualquier otra cosa creada por Él. Tenemos un espacio en el corazón que tratamos a veces de rellenar, de llenar con cosas materiales, porque nos sentimos vacíos, pero solamente Dios encaja en ese lugar. Y hasta que no nos demos cuenta de eso, seguiremos así de vacíos. Como siempre, ha sido un placer para nosotros compartir el programa. Y por supuesto, os esperamos en el próximo. Que el Señor os bendiga. Hasta pronto. La mayordomía, tal como la entendemos, comenzó cuando Dios puso a Adán y a Eva en un jardín hermoso que debían cuidar y gobernar. En este ambiente perfecto, debían hacer que el jardín fuese habitable, una tarea que no debió de ser nada fácil. Dios aprobó la nueva función de ellos y los puso al tanto de su responsabilidad. Cuidar del Edén le daría sentido y traería felicidad a la nueva familia. El verbo hebreo para dominio significa poner bajo control y gobernar. Dado el contexto, este no era un dominio severo, sino un gobierno benevolente al cuidado de la creación de Dios. Esta responsabilidad no ha cesado. En ese lugar, Adán y Eva debían aprender que Dios era el dueño y ellos eran sus administradores o mayordomos. Desde el principio, Dios quiso que Adán y Eva ocuparan puestos de responsabilidad y confianza, pero no como dueños. Debían demostrarle a Dios que eran fieles a su cometido. A Adán y a Eva se les dio el jardín del Edén para que lo cuidaran. Debían labrarlo y guardarlo. Eran felices en su trabajo. Su mente, corazón y voluntad actuaban en perfecta armonía. En su trabajo no se cansaban ni se fatigaban. Sus horas estaban llenas de trabajo útil y de comunión entre sí. Su ocupación era agradable. Dios y Cristo los visitaban y hablaban con ellos. Se les dio libertad total. Dios era el dueño de su hogar en el Edén. Ellos lo mantenían para Él. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.